Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Excel Profesional. En el tutorial del día de hoy aprenderán paso a paso cómo hacer varias de las macros más utilizadas a nivel empresarial. La primera macro que vamos a ver hoy es cómo imprimir un documento formato o formulario hecho en Excel utilizando la macro imprimir que hemos configurado en este botón. Lo que hará esta macro es imprimir dos copias del formulario que ven en pantalla. Asumiendo que hemos diligenciado algunos datos, va a imprimir dos copias y va a guardar la información. La segunda macro que vamos a aprender a hacer hoy es para copiar, pegar y consolidar los datos en una base o matriz de datos en otra hoja del mismo libro de Excel. En otras palabras, cogeremos la información de cada campo de este formulario, la copiaremos y la llevaremos a la base de consolidación para pegarla y consolidarla de forma horizontal, guardando un registro bajo el otro en la medida que hagamos nuevos registros en el formulario. Y la tercera y última macro es para limpiar los datos del formulario. Una vez hayamos utilizado la información y consolidado, es necesario dejar el formulario preparado o listo para un nuevo diligenciamiento de datos. Eso lo haremos con la macro limpiar, asociada al botón limpiar. Recuerden que en la descripción de este video tutorial encontrarán un link que les llevará a la página donde pueden descargar el archivo para que practiquen las macros directamente desde sus casas. Una recomendación importante inicial es que por favor observen con mucha atención la totalidad de este video. Incluir la información que considero más relevante para ayudarles a ingresar al mundo de la programación de macros de la forma más amable, entendible y fácil posible. De esta forma muy pronto comenzarán ustedes mismos a programar sus propias macros. Vamos a iniciar entonces realizando la macro para imprimir y guardar un documento, formato o formulario hecho en Excel. Vamos a realizar estas macros empleando las hojas de cálculo formulario, interfase y base de consolidación. Estas hojas de cálculo se encuentran ubicadas en el archivo de Excel macro para hacer formulario, imprimirlo y consolidar. Este es el archivo de Excel que van a poder descargar del link que les dije iba a dejar en la descripción. Lo primero que debemos hacer es pensar muy bien siempre, planear y organizar el paso a paso de lo que deseamos que haga la macro o las macros que estamos diseñando. Ayuda bastante que escriban en sus propias palabras el paso a paso previamente. Puede ser en una hoja de papel o en una hoja de cálculo aparte en un Excel o en un procesador de texto como Word o WordPad. Ustedes deciden cómo se sienten más cómodos y cómodas. Es muy importante actuar siempre de forma organizada. Ese es el punto clave para tener éxito en la programación de macros. Con esta primera macro le vamos a ordenar a Excel, le vamos a dar la instrucción de que imprima dos copias de la información ubicada en la hoja formulario. Al hacer clic en el botón imprimir, debe imprimir dos copias del formulario que está en pantalla, obviamente diligenciando la información previamente. Y una vez que imprima las dos copias, la macro guardará los datos, salvará la información del formulario. No se preocupen si no saben cómo hacer y configurar los botones que muestro a la izquierda, el botón de imprimir, consolidar y limpiar. Una vez que terminen este video, los invito a ver el siguiente curso básico de macros que tengo publicado también en el canal, donde encontrarán aspectos básicos que deben conocer antes de comenzar a programar sus propias macros. El video que estamos viendo es el video de programación de macros avanzado. El que les estoy sugiriendo que vayan a visitar es el básico. Solo una pequeña pausa antes de continuar con nuestras macros. Si piensan que este canal es útil y puede ser de ayuda, no olviden suscribirse, dar clic en me gusta. Sus comentarios son definitivamente valiosos. Por favor comenten, hagan críticas constructivas, sugieran, hagan preguntas, etc. Este es el insumo más importante para hacer crecer la calidad del canal. Y por supuesto compártanlo con sus amigos y familiares. Antes de continuar y para poder programar la macro para imprimir que vamos a diseñar, debemos seleccionar el área de impresión y configurar el tamaño de la información que será impresa cuando se ejecute nuestra macro. Para esto deben seguir los siguientes pasos: pestaña diseño de página, icono área de impresión y establecer área de impresión. Una vez que hemos configurado la impresión, debemos digitar la combinación de letras Alt F11, oprimimos la tecla Alt, la mantenemos oprimida y digitamos la tecla F11. Esto para ver el editor de macros de Visual Basic for Applications, el que se encuentra al lado derecho.
desplegar el proyecto denominado macro imprimir consolidar. Este proyecto está protegido con contraseña en el archivo que les envié. La contraseña es 1234. Ahora desplegar la carpeta denominada módulos y seleccionar el módulo 1. Cuando comenzamos un proyecto de ceros, que no es este el caso porque les estoy enviando el proyecto ya realizado, cuando lo comenzamos de ceros no existen módulos en muchas ocasiones, entonces debemos insertarlos. ¿Cómo se insertan? Clic derecho en el nombre del proyecto. Al hacer clic derecho aparece un menú contextual y ahí deben elegir la opción insertar módulos. Pueden insertar tantos módulos como necesiten. Aparecerá en este momento la zona de escritura y edición del código de macros, esto cuando hemos seleccionado el módulo 1. En este caso, la macro para imprimirla la encontrarán ya escrita, explicaré su composición. En un solo módulo recuerden que se puede programar una o varias macros, dependiendo de la necesidad, del tamaño o de la complejidad de las mismas macros. Para este caso, en el módulo 1 incluí la macro imprimir formulario, limpiar formulario y también tengo en la parte inferior la de consolidación del formulario, esas las mostraré más adelante. Por el momento únicamente centraremos la atención en la macro para imprimir formulario, no tendremos en cuenta por el momento la de limpiar y consolidar. La macro para imprimir formulario inicia aquí. No olviden que para iniciar una macro deben escribir la palabra sub, espacio, el nombre de la macro. Yo he decidido que se llame imprimir formulario. Como no puedo dejar espacios en un nombre, reemplacé el espacio por un underscore, que es una línea al piso, y se termina abriendo y cerrando paréntesis. Un pequeño resumen: sub, espacio, nombre de la macro sin espacios, y terminamos con una apertura y cierre de paréntesis. Este paréntesis va pegado al nombre de la macro. Ese es el encabezado principal que debe construir para cada inicio de macro. Ahora vamos a ver cómo se hace la terminación de una macro. Siempre termine una macro escribiendo end sub, tal como se encuentra acá. Y siempre que vayan a hacer una macro, delimiten de una vez el comienzo con el encabezado y el título y la finalización. Es bueno saber dentro de cuáles términos va a estar el código que van a digitar. El texto en verde se utiliza para describir la tarea que cumple la macro. Ese texto verde es muy importante. Pueden utilizarlo para describir exactamente qué hace la macro, como por ejemplo acá imprimir formulario. Creo que me quedé corto en esta descripción porque la macro no solo imprime, sino que también salva y guarda datos. Guarda datos del libro actual. Entonces yo había debido escribir imprimir formulario y guardar datos del libro actual. Esas observaciones se pueden hacer en cualquier parte del código. Si ustedes consideran necesario escribir un detalle de estos, una observación después de cada línea, lo pueden hacer, o pueden escribir solamente una muy general y amplia, iniciando la macro o finalizando. ¿Qué es importante? Recuerden que para escribir una observación siempre deben anteponer el apóstrofe. Si no anteponen ese apóstrofe, lo más seguro es que el editor de macros, o cuando vayan a ejecutar sus macros, el editor arroje un error, porque confundirá este texto con un código y por obvias razones ese código va a estar mal escrito. ¿Para qué otra cosa sirve esa observación en verde? Por ejemplo, cuando no tenemos muchas fortalezas en inglés, pueden escribir una observación antes del código para decir exactamente de qué trata la macro. Por ejemplo, esta dice active workbook.save, dice salvar libro activo. Entonces, si no conocen mucho inglés, colocarían su propia observación aquí encima. El texto en negro, que se encuentra entre el sub, es decir, entre el encabezado de la macro, y el end sub, el final, este texto negro es la instrucción o el conjunto de instrucciones que se programan y que componen las macros o la macro deseada. Para este caso, el código está compuesto de dos líneas. Cada línea es un código, es una instrucción. Con la primera línea le ordenamos a Excel que imprima 2 copias. Si necesitan imprimir diferente cantidad de copias, solo modifiquen el número señalado por la cantidad requerida. Este 2 lo pueden borrar y anotar un 10, digitar un 10,
5, un 3, el número que ustedes prefieran para la impresión. Con la segunda línea le ordenamos a Excel que guarde cambios en el libro activo. Pueden borrar una de las líneas para dejar solamente una de las dos instrucciones, o que solo imprima, o que solo guarde cambios. O por el contrario, pueden agregar instrucciones adicionales, como por ejemplo, imprimir, que guarde cambios, y adicionalmente que cierre el libro una vez haga esto. Esa macro para cerrar la veremos en otro tutorial más adelante. Recuerden muy bien el nombre de la macro que acabamos de programar, se llama imprimir formulario. Esto hay que recordarlo bien porque este nombre de macro tenemos que asociarlo al botón que vimos al comienzo y con el cual se va a ejecutar la macro cada vez que la necesitemos. En resumen, hemos desarrollado esta macro, se llama imprimir formulario, comienza aquí en sub y termina en sub, y esta macro imprime y guarda datos. Cerramos el editor de Visual Basic dando clic en la X. Y el siguiente paso sería configurar y asociar la macro al botón imprimir que hemos hecho en la hoja de cálculo donde se encuentra el formulario, y este botón es sobre el cual vamos a hacer clic para ejecutar la macro cada vez que se necesite imprimir el formulario y guardarlo. Un consejo muy importante: copien, peguen y guarden organizadamente en uno o varios módulos de Visual Basic cada uno de los códigos de programación que les iré suministrando, o por qué no los que ustedes mismos vayan programando, de forma que los tengan fácilmente a la mano y disponibles. Esto lo recomiendo porque sé que un código o una macro que se programe el día de hoy pueden utilizarla a futuro en otros proyectos, para lo cual solo deberían copiar, pegar y cambiar algunos nombres, variables o parámetros. Esta es una muy buena práctica que les ayudará a ahorrar bastante tiempo, más aún cuando hay macros que requieren una complejidad bastante alta y gran cantidad de código. El ejemplo que acabamos de ver es una macro muy sencilla que solamente tiene 2 líneas de programación, pero así como hay macros que son muy sencillas, hay algunas otras que son bastante complejas. En lo personal he desarrollado macros entre 3000 y 7000 líneas de código. Entonces, si no llevara a cabo esta práctica, probablemente cada proyecto se me haría interminable. Vamos a ver ahora cómo hacer una macro para copiar, pegar y consolidar los datos de ese documento que hemos hecho previamente, ese formato formulario, y pegarlo en una base de datos o una matriz de datos ubicada en otra hoja de cálculo de Excel en el mismo libro. También vamos a ver cómo mostrar y ocultar hojas, proteger y desproteger hojas, esto lo explicaré al detalle. Con esta segunda macro le vamos a ordenar a Excel, le vamos a dar la instrucción de que seleccione la información ubicada en la hoja formulario, la copie, la consolide en la hoja denominada base de consolidación. Para esto he diligenciado previamente los campos de información del formulario de forma arbitraria, un número de consecutivo, una descripción de la solicitud, fecha de inicio del servicio, finalización, concepto, etcétera, comentarios, etcétera. Digitamos la combinación de teclas Alt F11, visualizamos el editor de macros Visual Basic for Applications, desplegamos el proyecto denominado macro imprimir consolidar, recuerden que la contraseña es 1234, ahora desplegamos la carpeta denominada módulos y seleccionamos el módulo número 1. Aparecerá la zona de escritura y edición del código de macros. En este caso, la macro para consolidar la encontrarán ya escrita, la pueden ubicar desplazando el cursor o la barra de desplazamiento hacia abajo en el editor de Visual Basic for Applications. En algunas ocasiones el código es tan extenso que es necesario utilizar la herramienta Control F, que es Control Find o Control Buscar. Para esto mantienen oprimida la tecla Control y oprimen la tecla F. Aparece un cuadro de búsqueda y digitan alguna de las palabras que aparecen en pantalla. Puede ser consolidar y dan Enter y los traerá directamente al código que vamos a trabajar. En este momento explicaré la composición de esta macro, que es un poco más compleja que la anterior. Recuerden que en un solo módulo se puede programar una o varias macros dependiendo de la necesidad, del tamaño o la complejidad de las mismas. En este mismo módulo programé las macros para imprimir, guardar y consolidar. Esta vez sí muestro en pantalla la macro para consolidar. Por el momento únicamente vamos a centrar la atención en esta macro, consolidar formulario. No tendremos en cuenta las demás macros mencionadas.
La macro para consolidar formulario inicia aquí. Recuerden, deben iniciar escribiendo sub, espacio, el nombre de la macro sin espacios, abren y cierran paréntesis. Y termina aquí, terminando siempre con la frase o la palabra o el conjunto de palabras end sub. El texto en verde, recuerden que se utiliza para escribir la tarea que cumple la macro. En este momento, como es una macro más compleja, tiene más textos de descripción para descomponer en grupos la macro y facilitar su interpretación. Estoy señalando con flechas rojas cada uno de los grupos que he definido. Probablemente sean correctos o puedan ser susceptibles de ser ampliados. Ustedes pueden ampliar la información directamente en los archivos que les envíe, si necesitan ampliar datos o descripciones. El texto en negro, como les comentaba, el que se encuentra entre el sub y el end sub, el encabezado y el final de la macro, ese texto en negro es el conjunto de instrucciones que le vamos a dar a la macro para que haga determinada tarea. En este caso es consolidar la información del formulario en una base de datos. Estoy señalando con flechas y corchetes todo lo que es código de instrucción y que a continuación explicaré detalladamente. Entonces, para consolidar el formulario, muy rápidamente, ya voy a entrar al detalle y a la traducción. Lo que hace es que selecciona la base de consolidación donde vamos a pegar los datos del formulario, la desprotege, ubica la siguiente fila vacía para poder ubicar los datos del formulario que voy a pegar de forma horizontal, copia la información del formulario, va a la base de consolidación, la pega. Realizaré una explicación rápida preliminar. La macro inicia aquí, en sub consolidar formulario, y finaliza en end sub, tal como lo expliqué anteriormente. Lo primero que hace es seleccionar la hoja base de consolidación, desprotege su contraseña, que es 1234, identifica la primera fila vacía horizontal para pegar el siguiente registro de los datos que están consignados en el formulario, para organizarlos horizontalmente y pegarlos uno tras otro, y de esta forma consolidar la información cada vez que se llenen datos en el formulario. Después de esto, copia la información ya organizada del formulario, va a la base de consolidación nuevamente, ubica la fila que está vacía, pega los datos de forma horizontal, únicamente pega valores, no pega formatos ni fórmulas, selecciona la base de consolidación nuevamente, la protege con la contraseña 1234 para dejarla de la forma en que estaba, oculta la interfaz con la que se organiza la información del formulario y una vez que está en el formulario nuevamente, selecciona cada una de las celdas con datos dentro del formulario y va limpiando su contenido. Por ejemplo, selecciona el formulario, la celda D6 del formulario, limpia contenido, la D8 limpia contenido, D10 limpia contenido, así hasta llegar a la última celda que tenga datos, y lo último que hace la macro es guardar datos del libro actual. En resumen, cogió la información del formulario, la organizó horizontalmente, la pegó en la base de consolidación, se devolvió al formulario, lo limpió y lo dejó listo para la siguiente fase de diligenciamiento, para la próxima vez que se vuelva a utilizar, y guardó datos. Esto es lo que hace la macro. Ahora voy a explicar el detalle. La primera instrucción es seleccionar hoja base consolidación, tanto en el código como en la hoja de cálculo base consolidación. El nombre debe estar escrito de forma idéntica, o de lo contrario la instrucción no va a funcionar. Esta instrucción la pueden utilizar en otros proyectos. Lo único que deben cambiar es el nombre de la hoja base consolidación por el que necesiten o se encuentren empleando. Lo importante es, recuerden siempre esto, que tanto en el nombre que está en el código base consolidación como en la hoja de cálculo debe estar escrito exactamente igual. La siguiente instrucción es desproteger esta hoja que hemos seleccionado, desproteger la hoja activa actual, que es base consolidación. La contraseña con la que protegí previamente la hoja base consolidación es 1234. Una pequeña pausa: cualquier contraseña que encuentren en cualquiera de mis proyectos es esta, 1234, para que no vayan a tener inconvenientes.
y puedan seguir adelante con los cursos que voy publicando. Esta instrucción, al igual que la anterior, la pueden utilizar en cualquier otro proyecto. Lo único que deberían cambiar, si así lo requieren, es la contraseña 1234 por cualquier otro número, combinación de números, combinación de letras y números, combinación de letras mayúsculas y letras minúsculas. La siguiente instrucción es identificar y nombrar la siguiente fila vacía disponible dentro de la hoja base consolidación para poder pegar y consolidar la información del formulario. Entonces, lo que haría esta instrucción es, si por ejemplo en la fila 2 ya hubiese registros, ya existiera información de algún tipo, es decir en A2, B2, C2, D2, donde aparecería el número consecutivo, solicitud del servicio, fecha de inicio del servicio, finalización, concepto 4321, etc. Si ya hubiera datos en la fila 2, lo que hace la macro es ubicarme en la fila 3. Si ya hubiese datos en la fila 3, lo que haría es ubicarme en la fila 4 y así sucesivamente, siempre ubicando la fila que no tenga datos para copiar y pegar encima de esta y evitar borrar información que se haya consolidado anteriormente. En este caso, como comenzaríamos el ejercicio de ceros, lo que haría la primera consolidación es pegarme datos en la fila 2, porque ya lee que tengo los títulos en la fila 1. Entonces la siguiente vacía es la fila 2. Esta instrucción la pueden también utilizar en cualquier otro proyecto. Recuerden que lo único que deberían cambiar es el nombre de la hoja base consolidación por aquel nombre que necesiten o vayan a emplear. Lo importante, como siempre, es que tanto el nombre en el código, aquí, como en la hoja de cálculo sea exactamente igual. De lo contrario, la macro no se va a ejecutar correctamente. La siguiente instrucción es mostrar o hacer visible la hoja de cálculo interfase. Esta hoja la dejé oculta desde el comienzo y a continuación explicaré su función. Esta instrucción también la pueden utilizar en cualquier otro proyecto. Lo único que deben cambiar es el nombre de la hoja interfase por el que necesiten. Lo importante es que tanto el nombre en el código que estoy mostrando como en la hoja de cálculo sea exactamente igual. De lo contrario, la macro no se va a ejecutar correctamente. En la hoja interfase se encuentran los mismos títulos de los campos que contiene la hoja formulario, pero están dispuestos de forma horizontal. Es decir, tenemos el número de consecutivo, descripción de la solicitud, fecha de inicio, fecha de finalización, concepto nivel 4, 3, 2, etc. que son exactamente los mismos campos que trae el formulario. Consecutivo, descripción, fecha de inicio, finalización, etc. Bajo cada título en la hoja interfase se encuentra una sencilla fórmula que trae el contenido de cada dato que se diligencia en el formulario. Por ejemplo, aquí al número de consecutivo me va a traer la celda D6 del formulario, me devuelvo unos pasos, y la celda D6 es el campo diligenciado para el número de consecutivo, D6. Entonces, de esta forma, al igual que acá, en cada uno de los campos voy a traer con una fórmula similar el contenido de cada campo enfrente del formulario. Y lo que me hace esta interfase es organizarme la información de forma horizontal y no de forma vertical como se encuentra en el formulario. ¿Por qué? Porque es más fácil copiar la información desde esta interfase para pasarla a la base de consolidación que seleccionar cada campo del formulario que va a tener espacios, diferente ubicación, copiarla y pegarla en la base de consolidación. Es más sencillo organizarla previamente en una interfase. Aquí estamos viendo que lo que señalamos con las flechas rojas en la hoja de interfase son los mismos campos que están en el formulario. Es únicamente para demostrar visualmente cuál sería la nueva distribución. La siguiente instrucción es seleccionar la hoja de cálculo de interfase. Hasta aquí vale la pena hacer un pequeño resumen. Seleccionamos la hoja base consolidación, desprotegimos esa hoja que la tenía con la contraseña 1234,
En esa misma hoja, con una macro, identificamos siempre cuál va a ser la celda o la siguiente fila vacía para poder copiar y pegar datos encima de esta fila. Seleccionamos la hoja interfase y la hacemos visible. Una vez que la hacemos visible, seleccionamos esa hoja interfase, que es en el paso en el que vamos, y una vez que estamos dentro de la hoja interfase, seleccionamos el rango de A2 a R2. A2 hasta R2, que es la última celda que contiene información. Solamente sería la fila A2. Esta instrucción con la cual hemos seleccionado el rango también la pueden utilizar en cualquier otro proyecto, y lo único que deberían cambiar es el rango de celdas a seleccionar. Por ejemplo, aquí fue A2 a R2. Podrían, por ejemplo, seleccionar A2 a M2 o A2 a M4, dependiendo de lo que necesiten hacer. Pueden hacer una selección horizontal, como la que hicimos, o una vertical, o pueden hacer una selección de un rectángulo o cuadrado de celdas. La siguiente instrucción es copiar el rango de celdas seleccionadas previamente. Esta instrucción también la pueden utilizar en cualquier otro proyecto. La siguiente instrucción es, en ese orden, seleccionar ahora la hoja base consolidación. Recuerden que tanto en el código como en la hoja base consolidación el nombre debe ser exactamente igual, o de lo contrario no se ejecutará la macro correctamente. Una vez estemos ubicados en la base consolidación, debemos identificar y seleccionar la siguiente fila vacía, donde se pegará la información copiada previamente desde la hoja interfase. Esta instrucción que estoy señalando en pantalla depende de esta otra que está definida en pasos anteriores. Si no se efectúa esta instrucción previamente, no se podrá ubicar la siguiente celda vacía. Recuerden que esta instrucción también la pueden utilizar en cualquier otro proyecto en conjunto con esta otra instrucción. Lo único que deben cambiar es el nombre de la hoja base consolidación por la que estén utilizando o la que vayan a nombrar. Lo importante es que tanto el nombre en el código como en la hoja de cálculo sea siempre exactamente igual. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y es explicarles el objetivo por el cual en este tutorial me encuentro hablando un poco más despacio y con más tiempo de espera entre lo que comento y lo que muestro en pantalla. Con esto lo único que pretendo es ayudarles a ustedes a analizar e interpretar mucho mejor cada cosa que vaya diciendo, y más por la complejidad del tema que estamos viendo. Esa es la razón de la velocidad del tutorial, para que por favor tengan un poco de paciencia. También se van a dar cuenta que en algunas ocasiones estoy repitiendo bastante varias de las ideas y de las instrucciones. Lo hago para que las afirmen y tengan conciencia total de qué es lo que deben hacer en diferentes momentos de la programación, ya que sé y estoy consciente de cuáles son los errores más comunes que podemos llegar a cometer, y pues la idea es ayudarles a ustedes a que disminuyan esa probabilidad y en lo posible pues que no la cometan. La siguiente instrucción es pegar en la siguiente fila vacía de la hoja base consolidación los valores copiados del rango de celdas de A2 a R2 ubicadas en la hoja interfase. Esta instrucción se encuentra en 3 líneas de código. Para que no haya confusión, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. Seleccionamos la hoja base consolidación, desprotegimos la hoja base consolidación, identificamos la siguiente fila vacía para poder pegar datos cuando los hayamos copiado desde el formulario. Vamos a hacer visible la hoja interfase. Una vez que la hemos hecho visible, la vamos a seleccionar. Dentro de la hoja interfase vamos a seleccionar ahora el rango de A2 a R2. Una vez que lo hemos seleccionado, lo copiamos. Una vez que lo hemos copiado, vamos a la hoja base consolidación, la seleccionamos, ubicamos la siguiente fila vacía que se programó en este primer código. Una vez ubicados en la fila vacía, pegamos con pegado especial solo valores los datos que copiamos de la hoja interfase. Recuerden que en esta hoja de interfase organizamos horizontalmente todos los datos del formulario para que nos quedara más fácil seleccionar, copiar y hacer lo que estamos haciendo. Aquí pegamos pegado especial
y continuamos. Esta instrucción de pegado especial, que está compuesta de 3 líneas de código, también la pueden utilizar en cualquier proyecto, solamente copiando y pegando. La siguiente instrucción es seleccionar nuevamente la hoja base consolidación. Tanto en el código como en la hoja base consolidación el nombre debe estar escrito de forma idéntica, no lo olviden nunca, porque de lo contrario la macro no se va a ejecutar correctamente. Esta instrucción la pueden utilizar en otros proyectos. Lo único que deben cambiar es el nombre de la hoja base consolidación, por el nombre que necesiten o se encuentren empleando. Importante que tanto el nombre en el código como en la hoja de cálculo se encuentre siempre igual. La siguiente instrucción es seleccionar la celda A2 ubicada en la hoja base consolidación. Tanto en el código como en la hoja base consolidación el nombre debe estar escrito de forma idéntica. Reitero, o de lo contrario no se ejecutará la macro correctamente. Esta instrucción, recuerden, la pueden utilizar en cualquier otro proyecto. Siempre que deben utilizarla, solo deben cambiar el nombre de la hoja de cálculo de base de consolidación por el nombre que necesiten. Importante que tanto en la hoja de cálculo como en el código se escriba exactamente igual. La siguiente instrucción es proteger nuevamente la hoja activa actual. La hoja en la que nos encontramos es la hoja base consolidación que habíamos seleccionado previamente, y le vamos a poner contraseña que previamente fue elegida como 1234. Aquí lo que haríamos es proteger lo que desprotegimos arriba. ¿Sí? Es volverla a dejar como la habíamos encontrado. La instrucción la pueden utilizar en otros proyectos. Lo único que deberían cambiar, si así lo requieren, es la contraseña 1234 por algún otro grupo de números, por algún otro conjunto de números y letras alfanuméricos, o letras mayúsculas contra letras minúsculas, etc. Ahora seleccionamos nuevamente la hoja de cálculo interfase, teniendo siempre cuidado de que esté escrito bien el nombre tanto en el código como en la hoja de cálculo, para que la macro funcione correctamente. Esta instrucción también la pueden utilizar en cualquier otro proyecto. Lo único que deben cambiar es el nombre de la hoja de cálculo interfaces, si así lo desean, por el que necesiten. Importante que el nombre se encuentre escrito exactamente igual en el código y en la hoja de cálculo para que funcione correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es la instrucción para ocultar nuevamente esta hoja de cálculo interfase, que al igual que con la contraseña lo que haría es dejar las cosas como las encontramos. Aquí la dejamos visible y aquí la vamos a ocultar nuevamente. Importante tener cuidado con el nombre de la hoja de cálculo dentro del código y de la hoja de cálculo. Esta sección de la macro que estoy programando selecciona la hoja formulario, limpia los datos diligenciados y guarda los cambios del libro actual. Es muy similar a la última macro que explicaré al final, por lo tanto voy a explicar esa última para que puedan entender estos dos conceptos. Esto lo hago porque esta macro que les digo que voy a explicar al final se encuentra incluida dentro de la macro consolidar formulario. Al final hay otra macro que se llama limpiar formulario y ejecuta exactamente lo mismo que hace esta parte final. Recuerden muy bien el nombre de la macro que acabamos de programar, se llama consolidar formulario. Aquí cerramos el editor de Visual Basic for Applications y el siguiente paso sería configurar y asociar esta macro al botón consolidar. Este botón lo hemos hecho en la hoja de cálculo donde está el formulario, y este botón es sobre el cual haremos clic para ejecutar la macro cada vez que necesitemos consolidar la información del formulario en la base consolidación. Ahora vamos a ver la macro que les comentaba, macro para limpiar documento, formato formulario y para guardar información consolidada. Con esta tercera macro le ordenaremos a Excel, le daremos la instrucción de seleccionar la información que hayamos diligenciado en cada campo del formulario, para borrar esta información y para dejar listo el formulario para llenar un siguiente registro. Para este ejemplo he diligenciado el formulario previamente con alguna información
Y a continuación voy a diseñar la macro. Digitamos la combinación de teclas Alt F11, oprimo la tecla Alt, la mantengo oprimida y oprimo F11. De esta forma visualizaremos el editor de macros. Ahora aparecerá la zona de escritura y edición del código de macros, seleccionando previamente el nombre del proyecto en el que estamos trabajando, la carpeta módulos y seleccionando módulo 1. En este caso, la macro para limpiar el formulario la encontrarán ya escrita y por lo tanto explicaré únicamente su composición. Recuerden que en un solo módulo se puede programar una o varias macros dependiendo de la necesidad, tamaño o complejidad de las macros. Para este caso vemos en un solo módulo la macro para imprimir formulario que vimos al comienzo y la de limpiar formulario que estamos trabajando actualmente. Por el momento, entonces nos vamos a centrar únicamente en limpiar formulario. No tendremos en cuenta las otras macros que hemos trabajado y mencionado. La macro para limpiar formulario inicia aquí. Siempre recuerde, inicie cualquier macro escribiendo la palabra sub, seguida de un espacio y escribiendo el nombre completo de la macro, abriendo un paréntesis y cerrando. Esta apertura y cierre de paréntesis van pegadas al nombre que haya definido. Recuerden que dentro del nombre, así sea compuesto, no puede haber espacios. Por lo tanto, este nombre compuesto que dice limpiar formulario y que debería llevar un espacio aquí en el centro queda con un underscore o una línea del piso. Limpiar línea del piso formulario. No puede haber espacios. Y terminaría la macro siempre escribiendo la palabra o la frase compuesta end sub. End sub. De esta forma hemos definido el encabezado, el inicio, el nombre y la finalización. Es lo que uno siempre debe hacer al comienzo, definir el límite de inicio y el límite de finalización. Y ya se sabe que el contenido se va a desarrollar entre estas dos, sub y end sub. Recuerden que el texto en verde se utiliza para describir la tarea que cumple la macro, algún detalle, observación, comentario que necesitemos hacer sobre el código. Recuerden que siempre debe ir antecedido de un apóstrofe, o de lo contrario la macro o el editor de macros lo va a leer como código de macro o código de programación y lo más seguro es que les arroje un error. Siempre antecedido de apóstrofe y por defecto el editor lo va a dejar de color verde. El texto en negro que se encuentra dentro del sub y el end sub que hemos definido inicialmente, es decir, este texto en negro, es la instrucción o el conjunto de instrucciones que se programan y que componen la macro o las macros deseadas. La instrucción general de esta macro es que seleccione cada una de las celdas que han sido diligenciadas en el formulario y limpie su contenido y finalice la instrucción guardando cambios en el libro actual. Esta macro es más sencilla de explicar, entonces la resumiré muy brevemente. Entonces, comenzamos definiendo el límite de inicio de la macro con la palabra sub, espacio y el nombre de la macro que hemos definido. Yo he definido limpiar formulario como nombre de macro. No olvidemos que no puede llevar espacios, sino máximo un underscore para separar. Y finaliza el nombre con una apertura y cierre de paréntesis que va pegado al nombre. Bien, la macro finalizaría con un end sub y esto marcaría el inicio y el final. Bien, las instrucciones son todas las que vemos aquí en negro, de acuerdo a lo que les comentaba. La primera instrucción es que me seleccione la celda D6 en el formulario y limpie su contenido. Después seleccione la celda D8 y limpie su contenido. Después la celda D10 y limpie su contenido. Y así sucesivamente hasta la D40. Observemos que aquí están con un espacio de separación, es decir, no están seguidas, o si no, lo que haría uno es seleccionar un rango de D6 a D40, haciendo una hipótesis de si estuvieran pegadas las celdas hacia abajo. Pero como en el formulario pudimos observar que hay un espacio entre cada una de las celdas, por eso toca primero seleccionar, borrar, seleccionar, borrar, seleccionar, y así hasta abajo. Al final lo que hace es ubicarse en la celda D6 nuevamente como para dar un punto de inicio al siguiente registro y guardar los datos en el libro actual.
Recuerden que cada uno de estos renglones es una instrucción que se le está dando. Y recuerden que cada vez que demos instrucciones no omitamos o supongamos que Excel va a entender los pasos o los va a obviar. Uno debe siempre hacer su planificación de trabajo y escribir los pasos uno a uno, de tal forma que la macro funcione correctamente. Recuerden muy bien el nombre de la macro que acabamos de programar, que en este caso se llama limpiar formulario. Cerramos el editor de Visual Basic for Applications y el siguiente paso sería entonces configurar y asociar esta macro que hicimos al botón limpiar que hemos hecho en la hoja de cálculo donde se encuentra el formulario y sobre el cual vamos a hacer clic cada vez que necesitemos limpiar el formulario y guardar. Los siguientes tips que les voy a ofrecer les ayudarán a tener éxito total en la programación de macros. Primer tip, traten de memorizar sus macros, de emplear los códigos de forma lógica en sus proyectos, de memorizar cómo se interactúan las instrucciones, paréntesis, comillas, apóstrofes, etc. Y de tomarse el tiempo de tratar de interpretar lo que venga en inglés y tratar de traducirlo al español. Si por el momento no lo pueden hacer, igual tranquilos y tranquilas, porque con el material que envío en mis proyectos únicamente tendrán que hacer control C para copiar, control V para pegar y control F para buscar dentro del editor, mientras que cogen más práctica y se familiarizan más con el código de programación de Visual Basic for Applications. El tip número 2, por favor no olviden ver el curso intensivo básico de macros, no por hacerle publicidad a ese video, sino porque sé que dentro de ese video hay material preliminar básico, conceptos que les van a ayudar a entender más fácilmente lo que estoy explicando en este tutorial y en los que vienen. En ese video básico intensivo encontrarán cómo hacer, por ejemplo, el botón, cómo configurarlo a la macro que han programado, cómo guardar un archivo en Excel para convertirlo en un libro habilitado para macros y que las macros funcionen, de lo contrario no van a funcionar, y cómo grabar una macro en pantalla. Tip número 3. Piensen muy bien sus macros antes de hacerlas. De ustedes depende que sean más fáciles o más complejas. Es como cuando uno quiere expresar una idea. Lo puede hacer empleando solamente 4 palabras o siendo retórico o retórica y empleando 50 palabras o todo un discurso. Es preferible optimizar y ser eficientes tomándose el tiempo necesario para hacer el código eficiente. Tip número 4. Si pudieron observar e interpretar lo que expliqué en este tutorial, las macros se pueden hacer una a una asignándole a cada una un botón, o se puede hacer una sola gran macro con muchas instrucciones para que se ejecuten todas solamente al asignarle un solo clic o un solo botón. Esta macro está descompuesta en 3, que es la macro para imprimir, para consolidar y para limpiar. Pero si quisiéramos, podríamos incluir todas las instrucciones en una super mega macro para que cuando uno haga clic en un solo botón se hagan las 3. Entonces tengan en cuenta esto, porque finalmente ustedes podrían tomar partes de un código e integrarlas en un proyecto, partes de otro código, hacer su propio mix o su propio injerto de macros y construir un proyecto totalmente diferente tomando código de otros proyectos. Tip número 5. Tengan mucho cuidado al desplazarse y al realizar modificaciones dentro del editor de Visual Basic, porque pueden dañar su código y pueden perder tiempo en revisiones y correcciones posteriores, más aún cuando la macro es de alta complejidad. Tip número 6. Traten de concentrarse, de tener la máxima tranquilidad y de planificar todo muy organizadamente antes de hacer sus macros. Y por supuesto cuenten con las ayudas de mis videotutoriales. Tip número 7. No olviden ir guardando con control G directamente sobre el libro de Excel habilitado para macros, para que puedan salvar sus trabajos y puedan evitar perder información y tiempo valioso. Tip número 8. No se agobien, puede parecer que haya bastante información, pero este video, por ejemplo, lo pueden repetir las veces que sea necesario y cuentan con la ayuda del canal. Entonces al final van a aprender. Lo último es que no olviden que las macros son como unas recetas de cocina, ¿sí? Puedes planificar bien la receta, tomar ingredientes de una macro de un proyecto, integrarlas con los ingredientes de otra macro proyecto y seguramente van a sacar recetas espectaculares.
Si piensas que este canal es útil y puede ser de ayuda tanto para ti como para cualquier persona que conozcas y aprecies, entonces por favor suscríbete, indica que te gusta, deja tus comentarios y lo más importante, compártelo con tus amigos y familiares. De antemano mil gracias por todo tu interés y déjame darte nuevamente la bienvenida. Hasta pronto.